Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting, apertura del mercado europeo. Hoy es día 6 de marzo, es viernes, terminamos la semana y parece que no la vamos a terminar bien. Ha habido novedades respecto al tema del coronavirus, el detalle también de la OPEC sobre el recorte que depende de la decisión de Rusia para que salga adelante y los estados de ánimo, aparte de los nuevos datos por parte de Estados Unidos respecto a cómo se está gestionando el coronavirus, pues están haciendo que los mercados se vean muy resentidos. Básicamente, y empezando por el principio, como es habitual, en el termómetro del mercado, en el mapa de calor de Forex, que siempre os recomiendo que le prestéis un vistazo en primer lugar, porque sabiendo cómo se comporta cada una de las divisas, podemos intuir primero cuál es el sentimiento o el contexto general del mercado y luego a nivel particular, en algunos casos, podemos saber incluso, pues como ahora os comentaré, qué es lo que puede estar haciendo el oro, qué puede estar haciendo el petróleo y, por supuesto, qué puede estar haciendo la renta variable, ¿vale? Muy sencillo, vamos a ver. Podemos ver en primer lugar que el dólar neozelandés y el dólar australiano están subiendo con muchísima fuerza. ¿Por qué? Estas dos divisas tienen un fuerte apego o una fuerte alineación de comportamiento con el comportamiento del oro. ¿Qué podemos deducir? Pues que el oro está subiendo como la espuma. Seguido por ello, en el caso del yen japonés, que también tenemos el franco suizo con fuertes subidas, nos está dando el contexto general de lo que es la aversión o el interés o el rechazo por parte de los inversores a asumir riesgos en el mercado. Si tenemos al franco suizo y al yen japonés con fuerza subiendo es porque los inversores están buscando refugio en una sesión donde la renta variable, lógicamente como signo contrario, pues está viéndose afectada. Y luego, por otro lado, tenemos al dólar canadiense también cayendo con fuerza. ¿Por qué? Pues porque el dólar canadiense tiene un fuerte apego al comportamiento del petróleo y sabiendo que la OPEC está en previsión de recortar la producción diaria de barriles, recortando la producción en 1,5 millones, es decir, va a dejar de producir 1,5 millones de barriles al día y esa decisión dependerá también de lo que haga de lo que diga Rusia, de alguna manera. Porque está condicionada a que uno de los principales, ya no solo productores, sino también consumidores de petróleo, pueda hacer sufrir el comportamiento del crudo. También por los propios temores de la distribución, etcétera, etcétera, y de el contexto del coronavirus, están haciendo que el crudo se vea resentido. Vamos a empezar primero por las materias primas, porque es donde hemos visto en las divisas los mayores extremos. En primer lugar tenemos, como os comentaba, al oro que después del mal cierre de sesión del mercado americano y después el mercado asiático, donde el oro se revalorizó solo en la sesión de ayer, más de un 2%, un 2,16 de precio de apertura a precio de cierre, vemos como hoy el oro también ha abierto justo en la apertura de ayer, un poquito por debajo y ya sigue remontando. Todo parece indicar que quizás si el contexto del mercado se sigue manteniendo, el oro pueda marcar esos niveles máximos que vimos el pasado día 24 de febrero, que hacía que no los veíamos pues desde el año 2013, si no recuerdo mal, ¿vale? Esos niveles efectivamente es desde febrero del 2013. Han pasado 7 años para poder ver al oro en unos niveles de cotización similar. Totalmente diferente. Aquí vemos con un rebote, un contexto alcista por parte del oro, una acumulación desde hace ya 2 años bastante importante, mientras que en el caso anterior fue precisamente la salida aparentemente de la crisis subprime por parte de Estados Unidos y que hubo grandes ventas del metal precioso. En el caso del petróleo, pues ese contexto del coronavirus más los miedos o la incertidumbre que pudiera generar el no saber qué decisión va a tomar Rusia a la decisión de la OPEC de recortar en 1,5 millones la producción diaria, pues está haciendo que el Brent pierda ese nivel de soporte de los $50 por barril y cotice incluso por debajo de los 49. De hecho, ahora mismo está cotizando en precio incluso ya por debajo de los niveles de cotización que llegamos a ver mínimos el pasado día 28 de febrero. Para ver una cotización similar en el precio del crudo nos tendríamos que remontar a julio del 2017, es decir, han pasado 3 años
desde entonces. En un contexto todo lo contrario al oro, un contexto del petróleo bajista en cuanto a la cotización del precio, y en su momento cuando la vimos pues era todo lo contrario, subidas tremendamente importantes que bueno, pues luego vinieron precedidas de una caída espectacular, ¿no? Y en el caso del Texas, exactamente igual. En el caso del Texas tiene una sensibilidad un poquito menor. Parece ser que el mercado interno de Estados Unidos es un poquito más estable y la volatilidad en el Texas es ligeramente inferior. En cualquier caso, está cotizando casi con una muy alta probabilidad de que pierda esos $45 por barril. Y en el precio de oferta vemos que en algunos casos ya cotiza por debajo, ¿no? 44,99, etcétera, etcétera. Visto esto, vamos a irnos a la renta fija, vamos a ir desde lo más particular a lo general, ¿vale? En el caso de la renta fija, pues ¿qué podemos esperar? Atractivo por el activo refugio por excelencia tradicional, es decir, compra de renta fija cuya revalorización en precio, como podemos observar en el caso del bono americano, es espectacular. Lógicamente, esto genera una caída en la rentabilidad real de los bonos que hace que a los inversores de largo plazo, que suelen tener bonos en su cartera, pues se estén viendo perjudicados porque sus bonos, depende a qué precio lo comprarán también, ¿vale? Ahora mismo están cotizando, cuando compramos un bono en el mercado primario, cuando hay emisiones se compran en base 100, ya están cotizando en niveles de 137 y bueno, pues podemos observar que eso genera para los que buscan vencimiento y cobro de los cupones, pues una pérdida de rentabilidad importante, ¿no? Y el Bund alemán, 3/4 partes de lo mismo. Las dos buenas sesiones que vimos pues el pasado martes y el miércoles, junto con un vencimiento del futuro del Bund alemán, pues hizo que todos los alcistas vieran cómo se les abonaba vía swap el backwardation del nuevo futuro. La sesión de ayer fue muy buena para los alcistas porque muy buena. En términos de swap se vieron bonificados por la fuerte caída que habrán visto en su cotización bruta. Y ahora mismo, pues continuando ese sesgo alcista en la cotización del precio del Bund, que lógicamente genera esa pérdida de rentabilidad real en el bono. Y en el VIX, pues, ¿qué podemos esperar? Caídas importantes en el S&P 500 originan un incremento de la volatilidad general. El índice del miedo vemos que remonta por encima de los 34 puntos porcentuales, algo que ahora habrá que ver un poquito más para atrás cuándo fue la última vez que lo vimos. Es decir, habría que irse a niveles de la crisis subprime para ver niveles de volatilidad similares, es decir, en el 2011, que fue cuando estalló absolutamente todo, estamos viendo esos niveles de volatilidad ahora mismo. Habrá que ver si la cotización, en este caso del S&P 500, que ya sabemos que no es la misma, fue igual. Estamos viendo que ahora mismo el S&P 500 cotiza pues en ese entorno de pues los 2.800, 2.900, cuando en aquel entonces, en la crisis del 2011, el S&P 500 cotizaba en los 1.200, 1.300. En cualquier caso, la subida de volatilidad no sé si está justificada a tanta intensidad, pero desde luego los niveles de volatilidad actuales están en niveles de la crisis subprime, algo que recordemos que afectó al mercado inmobiliario americano, que hizo que Lehman Brothers quebrara y bueno, pues que eso se contagió luego a nivel mundial y para países como España, Italia, Francia, Grecia, Portugal, que tenían una fuerte, un fuerte desarrollo en el sector inmobiliario, pues hizo que hubiera la crisis que todos de manera directa o indirecta hemos padecido, ¿no? Dicho esto, pues ahora lo que nos vamos es a la renta variable, a observar qué es lo que han hecho los índices durante la sesión de ayer. A ver si encuentro la pestañita. Aquí está. Y, por supuesto, hacer el comentario. Como os decía, los índices americanos cerraron ayer con caídas medias por encima del 3%. Los estados de ánimo en Asia también se han contagiado con el mismo sentimiento del mercado, caídas generalizadas en absolutamente todos los índices. Hemos visto como el Nikkei caía un 2,72%, el Kospi coreano y los mercados chinos, el Shanghai y el Hong Kong Composite, con recortes del 2%, mientras que el índice australiano cayó un 2,8%. El DAX ya en Europa y los futuros estadounidenses han retrocedido durante toda la madrugada y aunque hemos visto un rebote inicial para converger el precio del contado con la cotización del futuro en el DAX, que ahora os enseñaré el gráfico de un minuto para que veamos ese repunte inicial, ¿vale? El contexto general del mercado, como podemos ver en el caso del IBEX 35, es bajista.
Es decir, incluso ese hueco que ha abierto el mercado español, es muy complicado que haya un impulso positivo que permita recuperar ese hueco. Básicamente venimos bueno, pues concatenando caídas desde que se empezó a conocer el coronavirus. Hubo rebotes por mejora en los datos relativos del coronavirus, pero el contexto parece que esto no ha hecho quizá más que comenzar. Temas de contención, de temas por ejemplo, hacer cuarentenas en determinados centros de alta densidad de población para evitar que se expanda el coronavirus y, bueno, pues a nivel médico, atención absoluta por parte de los centros de salud, hospitales o cualquier centro sanitario. Dicho esto, el DAX, lo que os quería comentar, en el caso del DAX, apertura del mercado en niveles ligeramente por debajo del contado del cierre del futuro de ayer, aunque hemos visto una mecha que parecía que iba a haber un rebote inicial, pues eso ha venido precedido de un rebote inicial que, bueno, pues se ha generado una pequeña acumulación y una distribución posterior que está haciendo al índice perder los 11.700 puntos. Vemos pues ligeros movimientos correctivos para hacer acopio de posiciones cortas y, bueno, en cualquier caso el contexto se va a mantener negativo en principio por los datos macroeconómicos que tenemos hoy. Incluso los datos macroeconómicos que tenemos a la espera de conocer, principalmente por parte de Estados Unidos, parece que no tendrán tanta relevancia como lo que tiene el coronavirus sobre la mesa. En el mercado europeo, pues en todo el listado que tenemos disponible, lógicamente, como suele pasar en muchos de los casos, el índice que más cae de los principales es el IBEX 35, con una caída media del 1,80%. El MIB italiano cae un 1,5%. El DAX alemán cotiza con una caída entre un 1 y un 1,2%, seguido por el Eurostoxx, que cae alrededor del 1%, y el que menos cae, también fruto del efecto divisas, el FTSE británico. Básicamente se está viendo beneficiada de que los principales pares están ganando frente a la divisa y ese descuento por el efecto divisa está haciendo que al menos el FTSE sea en el mercado europeo el índice que menos cae. En cualquier caso, parece que el contexto es lo que más fuerte está pegando en el mercado y puede que no se pueda mantener esa menor retrocesión pues mucho más tiempo. Aparte de eso, bueno, pues ya hacer un poco de lo que es el comentario a nivel político en Estados Unidos. Recordemos que después del supermartes, tanto Michael Bloomberg como Elizabeth Warren desaparecieron del mapa. Warren ni siquiera ha respaldado a ninguno de los candidatos que quedan pendientes por ganar en la carrera demócrata para las elecciones generales, para las elecciones presidenciales en este caso, mientras que lo diré, perdón, Michael Bloomberg sí que apostó en este caso por Biden, por el principal candidato demócrata. Aparte de eso, pues bueno, datos macroeconómicos que ya tenemos sobre la mesa. En principio, los datos más importantes de primera hora de la mañana y de la madrugada, hemos conocido que los salarios reales en Japón, es decir, el salario disponible real de los ciudadanos japoneses se ha incrementado interanualmente con el dato de enero un 0,7%, cuando se esperaba una caída, un recorte del salario real, mientras que el gasto en los hogares ha caído un 3,9%. La expectativa era que ese gasto se hubiera recortado hasta un 4%. ¿Qué quiere decir esto? Que la coyuntura actual, por los datos que os acabo de comentar, es que se está incrementando el ahorro privado. Es decir, hay menos gasto, hay menos consumo y eso afecta en lo que es la cadena de valor de una economía de mercado, es que la gente compra menos, ahorra más y, bueno, pues eso genera pues quizá futuros datos de empleo mayores, etcétera, de desempleo mayores, etcétera, etcétera. En el dato de pedidos industriales, de manera extraordinaria, los datos de Alemania han sido muchísimo mejor de lo esperado. Los pedidos industriales, tanto intermensuales como anual en términos absolutos y anual en términos ponderados, han sido mejor de lo esperado. De hecho, en el mes de enero, el dato de pedidos industriales, cuando todavía el coronavirus no estaba sobre la mesa, pues se esperaba una previsión de crecimiento del 1,4% cuando realmente el dato publicado ha sido del 5,5%. Esto, lógicamente, es lo que ha generado la primera subida inicial en el mercado, pero que el contexto tiene mucha más fuerza y, por lo tanto, parece que han quedado estos datos macroeconómicos, como se suele decir, en agua de borrajas. Ya a partir de ahí en Europa nos queda
prácticamente nada por conocer, salvo un dato de venta minorista en Italia, y ya nos tendríamos que pegar el salto al otro lado del Atlántico para conocer los cambios de empleo por parte del mercado canadiense, que aunque también son importantes en el contexto general del tercio norte del continente americano, el dato que nos quedará importante por conocer principalmente es el dato del cambio de empleo no agrícola, el famoso non-farming payroll, que lo veréis en las noticias hoy porque daremos el dato cuando se publique del NFP, ¿vale? Este dato viene precedido por el dato que conocimos esta semana, el lunes, sobre el cambio de ADP, a ver si lo consigo encontrar, que bueno, pues intenté durante estas jornadas pasadas encontrarlo, el dato de ADP, aquí está, ¿vale? Informe Nacional de Empleo. En principio vimos que el dato el pasado martes, donde se esperaba un crecimiento de empleo de 170.000 nuevos contratos, el dato fue mejor, 183.000. El dato de NFP de hoy debería estar alineado. De hecho, vemos que el dato NFP en lugar de 170.000 está pues previsto en unos 175.000. Veremos si el dato finalmente publicado mejora el previsto o si, por el contrario, las nóminas no agrícolas pues podrían verse empeoradas, ¿no? En cualquier caso, la alineación o el alineamiento entre el dato de ADP y el NFP deberían estar muy parecidos, ¿de acuerdo? Y ya pues el resto, de datos de empleo, pues las nóminas privadas, la tasa de desempleo y bueno, pues ya datos de balanza de comercio exterior, que veremos cómo ha ido evolucionando la guerra comercial. Se supone que la balanza de comercio debería tener un déficit por parte de Estados Unidos de menos 46 mil millones de dólares. Veremos cuál es el dato finalmente publicado. El mismo dato en el caso de Canadá en el mismo momento, a las 2:30 horario español, y ya pues cualquier otro dato que principalmente que tenemos son comentarios de los principales gobernadores o miembros de la Reserva Federal. Simplemente pues establecerán comentarios o bien en rueda de prensa o por escrito alineados con la pasada decisión de recorte de tipos de manera sorpresiva de medio punto. Recordemos que los datos de recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal lo tenemos en esta página web, Countdown to FOMC. Si escribís esto en Google, Countdown to FOMC, ¿vale? Os llevará a la página directa donde aparece la previsión porcentual, la probabilidad de recortes. Como ya se ha adelantado el dato de recorte de tipos para el próximo día 18 a una cotización de, pues eso, de 1,25, estamos viendo que para el dato del 18 de marzo podrían preverse, ¿vale? El mercado está descontando a un 66,1% de probabilidad un recorte por debajo incluso del 1%, es decir, que pasemos del 1,25 al 0,5-0,75. Este dato es importante porque a lo mejor la FED podría tomar una decisión de recorte de tipos adicional a la que ya ha tomado esta semana. Por lo tanto, bueno inicialmente porque supone un poco de un balón de aire fresco para los mercados, pero recordemos que bajar los tipos de interés es mucho más fácil y mucho más rápido que luego subirlos. Una subida de tipos de interés debe venir en un contexto de subida de la inflación, mejoras de dato de empleo, mejora de dato de consumo, mejora de datos de índice salarial, como el que hemos visto, bueno, pues de salarios reales de los trabajadores y bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa. Como siempre, bueno, pues agradeceros la asistencia, recordar, no sé por qué no se ve esto ahora, pero deberían aparecer las noticias para hoy, prestar atención a los datos de empleo para hoy, los vídeos que vayamos publicando y, por supuesto, la visión semanal de Pablo Gil, que la tendréis disponible en la página web para registraros y en la pestaña de noticias para verlo hoy a la 1 de la tarde. Os invito a que lo hagáis, ¿vale? Y que disfrutéis, como todas las semanas, del comentario semanal de Pablo Gil sobre qué es lo que ha pasado y las previsiones que tendríamos para la semana que viene. Por mi parte, nada más, agradeceros la asistencia, desearos muchísima suerte en vuestras inversiones, aprovechar los seminarios de cobertura que tenemos para vosotros, tanto de divisa como de estrategia de coberturas con cortos con índices para cubrir vuestras posiciones largas en acciones o posiciones largas en índices. Podéis hacer posiciones netas, ¿vale? Para cubrir un movimiento
de recorte como el que estamos teniendo ahora. Y bueno, pues lo dicho, buen fin de semana a todos y nos vemos la semana que viene en nuevos seminarios. Hasta luego.